Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de palabra del Redil de Itagüí. Este tiempo de palabra de adoración, este tiempo de celebración dominical. Quiero iniciar este tiempo leyendo para ustedes en Romanos capítulo 1, verso 17, que dice así: De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Señor, en esta tarde, Señor, quiero adorarte, porque puedo vivir, Señor, no por mis obras, no por mi mérito, sino por la fe. Esa es tu justicia, Señor, que nos diste salvación, que nos diste los medios para que podamos ser salvos a través de tu Hijo Jesús. Señor, te pido que vengas, Señor, en este tiempo, que tu presencia, Señor, nos acompañe en la adoración, le dé sentido a todo lo que hagamos. Haznos conscientes de tu presencia, Señor, porque si no, no tiene sentido lo que hacemos. No tiene sentido las canciones que cantaremos, no tiene sentido la palabra que escucharemos, no tiene sentido nada de lo que hagamos. Trae tu presencia en nuestros corazones, revélate para que vivamos la fe que da salvación. Te lo pido, Dios, en tu nombre santo. Amén. Amén. Te invito a que disfrutes este tiempo de adoración a nuestro Señor. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús.
Recuerda nuestros tiempos en semana. Tenemos lunes y viernes la Biblia en casa a las 7:30 de la noche y nuestro tiempo en vivo los días miércoles a las 7:15 de la noche. También te animamos a participar en nuestros tiempos de oración. Dice la Biblia en Mateo capítulo 18, versículo 19. Además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Te animamos a participar en los tiempos de oración. Miércoles a las 8:15 de la noche, después de la Biblia en casa. Jueves a las 7:15 de la mañana. Y el día sábado estamos por WhatsApp desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Y recuerda nuestra canasta de amor. Es una oportunidad de bendecir al hermano en necesidad. Gracias. Iglesia, muy buenos días. Qué bueno que se hayan podido conectar el día de hoy. Y quiero que leamos el pasaje que está en Éxodo 16, del versículo 11 al 18. Leamos, por favor. El Señor habló a Moisés y le dijo: Han llegado a mis oídos las murmuraciones de los israelitas. Diles que antes de que caiga la noche comerán carne, y que mañana por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios. Esa misma tarde el campamento se llenó de codornices, y por la mañana una capa de rocío rodeaba el campamento. Y al desaparecer el rocío, sobre el desierto quedaron unos copos muy finos, semejantes a la escarcha que cae sobre la tierra. Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo preguntaron unos a otros: ¿y esto qué es? Moisés le respondió: es el pan que el Señor les da para comer, y estas son las órdenes que el Señor me ha dado. Recoja cada uno de ustedes la cantidad que necesite para toda la familia, calculando 2 litros por persona. Así lo hicieron los israelitas. Algunos recogieron mucho y otros recogieron poco, pero cuando lo midieron por litros, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Cada uno recogió la cantidad necesaria. Bueno, todos me imagino que conocen esta historia, cuando Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y ellos empezaron a quejar y empezaron a haber murmuraciones entre ellos, diciendo que preferían haberse quedado con los egipcios. Entonces el Señor les provee alimento para ellos. Entonces vamos a orar. Padre Santo, Señor, hoy te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias porque tú eres un Dios justo, porque tú eres un Dios de amor, porque tú eres un Dios que nos provee de todo lo que nosotros necesitamos, Señor. No según nuestros caprichos, sino según nuestras necesidades, Señor. Te pedimos, Señor, que dispongas nuestro corazón a la generosidad, Señor, de dar de lo que tú nos has dado, Señor. Cuida nuestro corazón de la avaricia, Señor, que podamos ayudar al hermano, Señor, también con lo que lo podamos bendecir, Señor, de eso mismo que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hola chicos y chicas del Redil Junior, bienvenidos a nuestro tiempo de aprender de este libro hermoso que es la palabra de Dios. Así que quiero que allí donde estés sentado puedas orar, cerrar tus ojitos para que durante este tiempo podamos aprender de su palabra. Decimos: Dios, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque hoy podemos escuchar nuevamente de tu palabra. Bendícenos, Señor, y permite que nuestros oídos puedan estar atentos a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y hoy comenzamos o seguimos con la enseñanza sobre la obediencia. Y quiero que recuerdes algunos personajes que hemos aprendido, ¿verdad?, de ellos durante este tiempo, que nos han enseñado acerca de la obediencia a Dios. Comenzamos con Jesús, quien nos enseñó a ser niños obedientes a su palabra y a nuestros padres. Conocimos acerca de la obediencia de Abel, vayan recordando, de Noé,
cómo obedeció a Dios, de Abraham, de Elías, de David. Y la semana pasada con nuestra maestra Daniela aprendimos de la obediencia de Daniel. Pero el personaje de hoy tiene algo muy singular. ¿Saben qué? Hoy vamos a aprender acerca de este personaje llamado Jonás. Pero Jonás no fue un hombre obediente. Y vamos a ver qué pasó con Jonás. Quiero que busquen en sus Biblias, en el libro de Jonás, con ayuda de papá, y luego puedan recordar esta hermosa historia que nos dice cómo Dios nos lleva a ser obedientes. En el libro de Jonás, en los capítulos 1, 2 y 3, podemos encontrar la historia de hoy. Y dice así, que Jonás, ¿verdad? Dios le habló a Jonás diciéndole de que fuera a una ciudad llamada Nínive. Y Jonás comenzó a pensar, ¿verdad?, si debía ir o no a esa ciudad, porque en esa ciudad habían personas que no amaban a Dios, que no obedecían y eran personas muy malas. Y Jonás tomó la decisión, ¿saben qué?, de huir a otra ciudad. Jonás tomó la decisión de no obedecer a Dios y irse a otra ciudad. Y cerca de donde Jonás estaba, él vio una embarcación, ¿verdad? Y se fue a ella. Dice la historia en la Biblia que Jonás se montó en un barco y fue a otra ciudad llamada Tarsis, en donde iba a huir de la presencia de Dios. Pero ¿saben qué? Jonás, cuando se montó a ese barco, comenzó a suceder algo muy singular. El mar comenzó a ponerse muy feo y comenzaron a tener olas muy grandes y tuvieron temor cada una de esas personas que estaban en el barco y comenzaron a buscar a quién estaba Dios buscando, por qué les estaba pasando eso. Y entonces decidieron preguntarle a Jonás, ¿verdad?, quién estaba con ellos, quién era él. Y Jonás le dijo que era un hombre que temía a la presencia de Dios y que seguramente lo que estaba pasando era por su culpa. Querían echarlo al mar. Y entonces tomaron la decisión de lanzar a Jonás al mar. Dice la Biblia que entonces cuando Jonás fue lanzado al mar y hubo calma en el barco, hubo calma, ¿verdad? Cuando Jonás fue lanzado al mar, volvió a estar quieto, pero Jonás, Dios preparó un gran pez para que Jonás fuera tragado por ese pez. Y así dice la Biblia que Jonás fue tragado por el pez y dentro del pez Jonás pudo reconocer y clamar a ese Dios y decirle: Señor, escúchame, perdóname por no ser obediente a tu palabra. Y dice que cuando Jonás oró al Señor, ¿saben qué pasó? El pez lo vomitó. Dice la Biblia que el pez vomitó a Jonás y lo vomitó ¿en dónde? Lo vomitó en una ciudad. Y cuando Jonás pudo ver, estaba en la ciudad de Nínive. Y dice la Biblia que vino palabra de Jehová a Jonás nuevamente, que fuera a la ciudad de Nínive. ¿Y qué creen ustedes, chicos? ¿Obedeció Jonás o no a la palabra de Dios? Pues sí, Jonás aprendió que debe ser obediente a la palabra de Dios y fue a la ciudad de Nínive. Chicos, esta historia nos enseña que muchas veces Dios quiere que nosotros seamos obedientes y utiliza, como en este caso, un gran pez para enseñarnos a ser obedientes. Quiero que durante esta semana puedas pensar en de qué forma Dios quiere que yo sea un niño, una niña obediente, que puedas escribir junto a tu familia. Cuando mamá me da
una disciplina, cuando mamá me prohíbe algunas cosas, está queriendo que yo sea un niño obediente y pueda cumplir su palabra. Así que quiero que ores conmigo y podamos pedirle al Señor que nos pueda hacer chicos obedientes a su palabra. Oremos. Señor, te doy gracias. Gracias por tu palabra y te pido, Señor, que durante toda esta semana y durante todo mi caminar contigo, Señor, pueda ser un niño y una niña obediente a tu palabra, que pueda amar y atesorar en mi corazón la obediencia a ti y a las personas que tú tienes a mi alrededor para que yo le obedezca. En el nombre de Jesús, amén. Y recuerden, chicos, el versículo para esta semana. He prometido guardar tu palabra. Salmo 119, 57. Chao, chicos. Dios les bendiga. Prometido poner en práctica tus palabras. Salmo 119, 57. Adiós. Muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de exposición de la palabra, continuando con nuestra serie de exposiciones sobre los atributos de Dios, atributos que marcan el carácter de Dios y que nos ayudan a entender quién es Dios, cómo se relaciona con nosotros y sobre todo, cuál debe ser nuestra respuesta ante Dios. Al encontrarnos con un Dios santo, al encontrarnos con un Dios todopoderoso. De eso se trata esta serie, de eso se trata este tiempo que quiero compartir con ustedes. Y hoy quiero compartirles un atributo que es aterrador, un atributo de Dios que aterra, y es su justicia. La justicia de Dios te aterra, debería aterrarte por lo menos, y no hacerlo como ese terror que vimos en el mes pasado, en el mes de octubre, el terror que es producto de las festividades, de la celebración del Halloween, y de alguna manera es un terror barato, falso, caricaturizado, en el que se toman elementos que deberían ser aterradores y se reducen a símbolos muñequitos, y hacen calaveras de cartón y esqueletos que sonríen y de alguna manera ridiculizan a la muerte y la hacen algo festivo. El terror de la justicia de Dios no es un terror de ese tipo. Aunque a veces tengo que reconocer que como creyentes hablamos de la justicia de Dios y parece que hablamos de una justicia caricaturizada, una justicia a conveniencia, una justicia en la que decidimos cómo la queremos tomar. Y hablamos de la justicia de Dios, por ejemplo, para desearle a alguien venganza. Y nos hacen un mal y decimos, yo creo en la justicia de Dios y esta persona pagará. Pero no pensamos en la justicia de Dios como algo que nos va a afectar. De eso es de lo que quiero hablar esta tarde. Cómo la justicia de Dios debe afectar tu vida. No que la pienses como la justicia de Dios, que es lo que necesita tu vecino, tu amigo, tu mamá, tu papá, porque te hizo daño, sino la justicia de Dios para tu vida. Y que no sea una justicia caricaturizada como la que vimos en estas semanas, estas semanas anteriores, donde se hizo fiesta con la muerte y se creía que se toma de una manera hasta jocosa, infantil. Y siempre me pregunto qué pasaría si a muchas de esas personas que colocan fantasmitas de algodón en sus puertas se les aparece un fantasma de verdad, algo de realmente sobrenatural, demoníaco, si lo va a tomar en chiste. A veces hablamos de la justicia de Dios sin entenderla muy bien. Y la justicia de Dios aterra. La justicia de Dios es algo aterrador, porque la justicia de Dios va a mostrar en su momento su santidad, su justo juicio sobre la creación. Va a mostrar la santidad de Dios. Y si tú no estás preparado para enfrentarte a la santidad de Dios,
deberías sentir miedo. El propósito de la exposición de esta tarde es darte un poco de miedo, asustarte un poco, pensando en cómo debes prepararte para la justicia de Dios y mostrándote cómo es esa justicia de Dios, porque quizás es una posibilidad que me gustaría que consideres esta tarde. Quizás la has malinterpretado. Quizás cuando hablamos de justicia, de ser justo ante Dios, lo has malinterpretado. Pero quiero comenzar entonces orando y leyendo el pasaje correspondiente a esta tarde. Permíteme orar porque el Señor nos ayude a escuchar y entender la palabra. Sobre todo que esa palabra haga algo en nosotros. Padre, quiero pedirte, Señor, esta tarde que tu palabra se revele a nosotros, Señor. Que a través de mi voz, que es imperfecta, Señor, tu palabra perfecta pueda hablar, Señor. Y este pasaje de las Escrituras que vamos a ver, que vamos a pensar, sea una palabra que nos lleve a ti, Señor. Por favor, Señor, lleva nuestros corazones a la obediencia, Señor. Convéncenos, Señor, de la necesidad que tenemos de tu palabra, de escucharte, Señor. Te pido, Señor, que tomes cualquier distractor, Señor. Aún, Señor, recuérdanos y motívanos para ser obedientes y activos en escuchar la palabra. Te lo pido, Dios, en tu nombre santo. Amén. Y el pasaje que quiero leer sobre la justicia de Dios está en Hebreos capítulo 12, versos 18 al 29. Es un pasaje que ilustra de una manera hermosa cómo tú deberías pensar y pararte ante la justicia de Dios. Dice así Hebreos capítulo 12, del verso 18 en adelante, leo para ustedes en la Nueva Versión Internacional. Ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar o que esté ardiendo en fuego, ni a oscuridad, tinieblas y tormenta, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablara más, porque no podían soportar esta orden. Será apedreado todo el que toque la montaña, aunque sea un animal. Tan terrible era este espectáculo que Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Tengan cuidado de no rechazar al que habla, pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. En aquella ocasión su voz conmovió la tierra, pero ahora ha prometido: una vez más haré que se estremezca, no solo la tierra, sino también el cielo. La frase "una vez más" indica la transformación de las cosas movibles, es decir, las creadas, para que permanezca lo inconmovible. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud. Adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Este pasaje de Hebreos nos coloca a considerar si de verdad estamos reaccionando correctamente ante la justicia de Dios, si de verdad lo hemos considerado, o tal vez estamos siendo como estas personas que celebran estos días de los muertos, y llegué a ver un calendario de 31 películas de terror para ver en los 31 días del mes de octubre. Y la gente se toma la muerte como algo de relatos y
y lo disfrutan. Y quizás lo hacen porque tienen una imagen jocosa o divertida, o ven la muerte como entretenimiento. A veces los cristianos tomamos este tema de la justicia no como entretenimiento. No somos tan irreverentes, aunque algunos quizás sí, pero sí lo tomamos a la ligera, sí lo tomamos con esa banalidad. Cuando hablamos de justicia, de ser justos ante Dios, lo primero que pensamos es, algunos lo piensan, yo soy justo, yo me porto bien, yo no hago nada malo. Esta semana tuvo una persona haciendo unos trabajos en la casa y él, al enterarse que yo era pastor, a los pastores nos pasa como a los médicos, que cuando la gente se entera que están hablando con un médico empiezan a mencionar todos los achaques y todas las enfermedades y a pedir consejos de salud. Parece que cuando oyen que uno es pastor empieza la gente a tener remordimiento de conciencia y empieza a justificar su posición. Y este hombre empezó en eso y decía, hablando muchas cosas bonitas de Dios, de su fe, pero siempre recalcando, yo no estoy muy metido en las cosas de Dios, yo no estoy metido en eso de leer la Biblia, o yo no voy a la iglesia, pero yo soy un hombre bueno, yo me porto bien, yo hago las cosas bien. Y creemos que justicia se trata de cumplir una expectativa basada en nosotros, en nuestra comodidad. Si de verdad la justicia de Dios la estás viendo como la palabra la muestra, no solo debería ser algo aterrador, debería ser algo que te lleve a la obediencia. Y esa puede ser una prueba que puedes hacer para ver si de verdad has entendido qué significa la justicia de Dios. ¿Estás obedeciendo el Evangelio? ¿Estás obedeciendo la palabra o simplemente te conformas con decir, yo hago las cosas bien, las hago bien pero a mi manera y no obedezco a Dios? Quizás entonces tienes un concepto errado de justicia y crees que ser justo es simplemente hacer lo que a ti te parece bien y portarte mejor que los demás y que con eso cumples la justicia de Dios. No es así. O tal vez estás pensando que eres justo o que la justicia de Dios va a ser favorable a ti porque eres mejor que otros y te comparas con otros. Y saben, eso es muy fácil, aun cuando estamos pecando abiertamente. Les puedo dar un ejemplo. Imagínense que yo estoy viendo pornografía y le soy infiel a mi esposa viendo pornografía. Eso es malo, eso es pecado. Pero si me comparo con un hombre como Garavito, violador de niños, pervertido y asesino, yo digo, yo soy más justo que él. Yo me merezco el favor de Dios. Hay gente que justifica robar en su empresa porque no está robando millones como robaron los grandes corruptos que han robado miles de millones al Estado. Dicen, pero es que lo que yo robo es poquito. Lo que yo robo es la caja chica de la empresa. Si crees que tienes la justicia de Dios a tu favor porque te estás comparando con otros más malos que tú, no estás en lo correcto. Tienes una justicia de cartón, como esos esqueleticos y fantasmitas y arañitas que vimos el mes pasado, que representan aproximadamente, pero no son la realidad. O tal vez estás esperando porque Dios va a cambiar de parecer y crees que el tema de la moral y la justicia de Dios es relativa. Y dices, es que eso era antes. Esto de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, eso era algo que era malo antes, ahora no, ahora todo el mundo lo hace. Y crees que puedes relativizar la moral y que porque todo el mundo lo aceptó, Dios también lo va a aceptar, y cuando Dios venga a hacer justicia, tú vas a estar en el lado de la mayoría y vas a pasar bien, vas a pasar la prueba. También estás equivocado. La palabra nos dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia, Él es inmutable. Lo que Él llamó pecado hace 2000 años, lo va a seguir llamando pecado
hoy, mañana y siempre. No puedes relativizar la justicia de Dios. Y parece que lo hacemos. A veces oigo a personas viviendo en pecados, cometiendo pecados y saben que están en desobediencia a Dios. Puede ser una desobediencia de un pecado como el adulterio o simplemente la desobediencia de no haber rendido su vida a Jesucristo, de no haber dejado su mal carácter, de no haber dejado rencor, o la desobediencia de no congregarse y formar parte de la familia de Dios. Y parece que están esperando como con la intención de que Dios cambie de opinión, que Dios dentro de unos años diga, bueno, tienen razón esta gente, no congregarse no es pecado, lo voy a considerar un fastidio, así como esos niños que insisten pidiendo algo. Mis 2 niños son expertos en eso. Y ellos saben que si insisten, van a hacer que mi carácter cambie y que yo pueda cambiar de opinión y que les termine dando el dulce que les dije que no le iba a dar. Hay gente que cree que puede posponer un arrepentimiento o un paso de fe porque Dios va a cambiar de opinión. Dios no va a cambiar de opinión. Dios mantiene su palabra. Así que si tú estás esperando a relativizar las cosas y que hoy tu posición de hoy que es pecado, mañana puede ser aceptada por Dios, estás equivocado. Eso es muy contrario a lo que dice aquí en Hebreos capítulo 12. Este es un pasaje. Hebreos es una epístola que está dirigida a una iglesia que ha pensado, que ha considerado seriamente cambiar su posición respecto a la fe. De alguna manera, pareciese, y uno lo lee en el argumento general de la carta en el que se afirma una y otra vez, no vuelvas atrás porque Jesucristo es mejor. Pareciese que esa iglesia está pensando en dar un paso atrás, en volver a algunas cosas que había abandonado, porque se siente presionada, porque se siente amenazada, porque pagó un alto precio y presiente que va a volver a pagar un alto precio por mantener su fe. Ese es en líneas generales el argumento de Hebreos. Y en el capítulo 11 se habla de la fe. Y este capítulo 12 empieza a hablar del carácter de Dios justo. Comienza el capítulo 12 mencionando que Dios disciplina a sus hijos y que la disciplina y el juicio de Dios es una muestra de amor. Y esta es la sección final del capítulo, que es la que leímos al comienzo, del 18 al 29, tiene el argumento de que Dios es justo y tú deberías sentir terror, temor y obedecer ante esa justicia. Y eso es lo que quiero que veamos en esta tarde. Y hay algunas cosas que quiero que observemos sobre la justicia de Dios que aparecen en este pasaje, que nos pueden hacer pensar. Y yo espero que te lleven a tener temor de la justicia de Dios, que te lleven a tener terror, que te lleve a la vida. Y lo primero que vemos es que tú estás y estarás ante la justicia de Dios. En este mismo momento tú estás frente a Dios. No puedes escapar de Él. Y el autor de Hebreos utiliza 2 imágenes, 2 montes que recuerdan eventos de la justicia de Dios. En primer lugar está desde el verso 18 al 21 el monte Sinaí, y es un recuento de cuando Dios se acercó. Óyelo bien, Dios se acercó a dar la ley. Y menciona una serie de cosas que eran elementos de terror. Montaña que no pueden tocar, ardiendo en fuego, oscuridad, tiniebla, tormenta, un sonido de trompeta y un clamor de palabras que aterrorizó tanto que el pueblo dijo: no quiero oírlo, por favor que hable Moisés. Y el pobre Moisés dice: tengo miedo, yo también tengo miedo, estoy temblando de miedo ante esa voz. Estás ante la presencia de Dios todos los días. No importa que tú decidas ignorarlo, sigues estando ante la presencia de Dios.
Y un día vas a estar con E mayúscula ante la presencia de Dios. Esa es una realidad de la que nadie puede evadirse. Pero este monte Sinaí terrorífico es comparado en los versos 22 al 24 por el monte Sión. Un monte, Sión, la Jerusalén celestial, donde hay millares y millares de ángeles, a una iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo, a Dios, el juez de todos, al espíritu de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un mejor pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y aquí quiero hacer una aclaratoria porque este es un argumento que va de menor a mayor. Se dice, está esto, por tanto está esto que es mucho mayor, y presenta el monte Sión. Así que esto te debería dar más terror. Y aunque pareciese, cuando uno empieza a leer, uy, qué alivio, ya no estoy en el monte Sinaí con el fuego, ahora estoy en el monte Sión con millares de ángeles. Te puedo preguntar, ¿y por qué te tendrías que sentir mejor? Porque aquí está la revelación completa, aquí está la justicia de Dios. ¿Saben? Esto es como cuando, disculpen esta metáfora, quizás no es la más adecuada, pero vas a ver a alguien importante y llegas a la puerta de su casa, y te encuentras una reja grande, tenebroso, un muro grande, tenebroso, y te encuentras unos guardias grandes con unos perros grandes, y tú sientes mucho miedo de entrar, pero te dicen pasa, y pasas, y luego que estás adentro, encerrado, ¿se te quita el miedo? Yo creo que es todo lo contrario, sentirías más miedo, porque ahora estás atrapado adentro, y adentro hay más guardias, y adentro ves más demostración de poder y de grandeza de ese personaje, y adentro te vas a encontrar con él, y sabes que eso es importante. Eso es lo que está diciendo. Si en ese tiempo hubo terror, y fue la revelación de la ley, y el mismo autor de Hebreos dice, eso fue algo imperfecto, fueron imágenes, fueron representaciones, cuando te enfrentes a la realidad, deberías tener más terror. Deberías sentir más miedo de pensar que un día vas a estar no frente a una nube de fuego, frente al trono de Dios. No frente a humo y truenos, sino a millares de ángeles, a los santos. ¿Qué has hecho tú para pensar o qué crees que debes hacer para pensar que millares de ángeles que están en asamblea gozosa te van a aceptar? O que eres parte de la iglesia, de los primogénitos inscritos en el cielo, o que puedes estar ante Jesús. Y la imagen de Jesús aquí ya es Jesús, el que va a venir por segunda vez. Ya no es el Cordero, ya es el Rey en su trono, el que va a establecer la justicia de Dios. Deberías sentir temor porque estás y estarás ante la grandeza de Dios. Y eso es algo de temer, no es para tomarlo a la ligera. No es la imagen de Dios y su gloria como un anciano bonachón, buena gente. Hay una canción que creo que nos ilustra mucho la idea errada que tenemos de la gloria de Dios. De hecho, se llama La Gloria de Dios, y el cantante, un compatriota del que la canta, habla como si la gloria de Dios fuese algo inofensivo, y dice: la gloria de Dios me saca a pasear y yo juego. Y la Biblia dice que si te encuentras con la gloria de Dios mueres. Los encuentros que tienen los profetas con la gloria de Dios es: he visto a Dios, ya voy a morir, preparen que voy a caer. No es algo inofensivo, no es algo que diga bien, chévere, estoy frente a Dios. No, es peligrosa. Y la razón es porque somos seres humanos pecadores, somos inmundos de labios, inmundos de pensamientos, inmundos en todo. Así que debería darte terror la idea de que un día vas a estar en la presencia de Dios. Pero más aún,
y es la segunda observación que quiero que veas, y está en los versos 23 al 24, es que Él es el Dios justo. Él está obrando para hacer su voluntad. Y el encuentro con Dios en el que se está hablando aquí es, vas a estar ante Él para ver su justicia. Vas a estar ante Él para ver cómo Él restaura las cosas y cómo retribuye el pecado. Y no va a ser en base a tu mérito, porque la justicia de Dios obedece a su carácter moral, no a la moralidad nuestra, no a lo que tú consideres bueno o malo, no que tú te consideres que eres bueno, o que cumples, o que alimentas animalitos, o que das tu diezmo y tu ofrenda. Obedeces al carácter moral de Dios, un Dios santo que no cambia, que es el mismo ayer, hoy y siempre, que su moral es perfecta. Y esa es la gran diferencia entre la justicia de Dios y la nuestra. Nuestros mejores modelos de justicia se equivocan, porque están basados en decisiones de hombres. Y podemos ver leyes de hace años y decir, esto era lo que decían que era bueno y hoy se considera malo. Piensa en leyes como las que avalaban la esclavitud o prácticas inhumanas. Y había detrás de eso gente muy inteligente, pero con una mente limitada. Pero con Dios no pasa eso. Cualquier decisión que toma Dios es perfecta. Él no se equivoca. Él no va a decir, uy, debí haberlo hecho mejor. Dios es Dios, y porque es Dios, su primer intento siempre es el mejor intento y siempre es un intento perfecto. Y esa es la diferencia, y eso es lo que deberíamos temer de la justicia de Dios. Porque cuando Él diga culpable, no va a haber oportunidad de apelación, de reconsideración, de cambio. No va a haber oportunidad de buena conducta para reducción de pena. No va a haber. No lo va a haber. Eso va a ser una sola palabra. ¿Justo o injusto? Benditos a mí o apartados de mí, hacedores de maldad. Y eso va a ser definitivo. Y los criterios que Dios va a usar son criterios perfectos, basados en su santidad. La justicia de Dios por eso es mucho más grande que la tuya y que la mía, porque Él no se va a equivocar. Así es que ante ese juez, en su presencia, yo debería estar aterrado. Y en tercer lugar, quiero que observes, y es versos 25 al 27 en este pasaje. Él ha hablado y ha revelado su justicia, su voluntad. No puedes decir, es que yo no sabía, es que yo no conocía, yo no sé qué es lo que Dios quiere. Si estás escuchando, es porque has escuchado el Evangelio. Alguien te ha hablado. Aquí está la revelación de Dios. No está en tus pensamientos, no está en tu corazón, está en su palabra. Y es muy, muy clara. Muy claro lo que Dios demanda del hombre. No va a haber excusa. No va a haber excusa de decir, Señor, es que yo no sabía, es que Dios ha hablado, qué es lo que quiere, cuál es su plan. De eso se trata toda la historia de la Biblia. No es un libro de amor, no es un libro de historias para niños, no es un libro de recetas para cómo ser bueno, no. Es el plan de revelación de cómo Dios compone el desastre que hicimos en Génesis 3. De eso se trata todas las Escrituras. Y se tomó muchos libros, 66 libros, para decirnos cómo va a ser la redención, cómo su Hijo nos va a redimir y cómo tú debes responder en obediencia. Ahí aquí en el capítulo 12, en los versos 26 y 27, Él hace una cita de Ageo capítulo 2, verso 6. Una vez más haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo.
Y el autor explica esta frase diciendo, eso una vez más indica la transformación de las cosas movibles, es decir, las creadas para que permanezca lo inconmovible. Y está recordando que Dios ya tiene un plan y ese plan va a ser definitivo. Le está diciendo y pensando en la imagen del monte Sinaí, dice, el monte Sinaí tembló porque Dios hablaba y la gente sintió miedo, pero va a venir cuando se establezca ese monte Sión, va a ser la remoción definitiva y va a ser aquí en la tierra, pero también en el cielo. Va a ser la justicia de Dios estableciéndose de una manera total y definitiva. Y nosotros tenemos esa revelación. Es lo que dicen las Escrituras. Es el llamado que Dios nos hace a obedecer. Ahora, me encuentro con esta justicia, un Dios del que no puedo escapar, que estoy siempre frente a Él y un día va a venir y me voy a tener que encontrar con Él. Y ese Dios es el juez justo y va a juzgar de una manera perfecta, no según mis opiniones, no según la sociedad, sino según su carácter santo. Y que yo no voy a tener excusa, porque Él va a decir, yo revelé mi gloria, yo lo mostré. Eso es una noticia aterradora. Eso es una justicia que aterra. Ahora, siendo sincero y siendo realista, el problema no es que la justicia de Dios aterre. Ese no es el problema. De hecho, si lo piensas bien, es algo coherente. Un Dios santo, como es ser eterno, poderoso, debería ser aterrador. Me recuerda una parte de uno de los libros de las crónicas de Narnia, en el segundo libro, cuando van a conocer al gran león, a Aslan, y la persona que está hablando de Aslan habla de que es un león y es el rey grande, y surge la pregunta, ¿y no da miedo? ¿No es terrible? Y le responden, claro que es terrible. Serías un insensato si no tuvieses miedo de encontrarte con un león. Y es peligroso, sí es peligroso, pero no tienes que temer porque Él es bueno. El problema no es que la justicia de Dios te aterre. El problema es qué va a hacer de ti cuando te encuentres con ella. O sea, ¿vas a enfrentarte para recibir el favor de Dios o vas a enfrentarte a ella como un enemigo? Ese es el verdadero problema con la justicia de Dios. No que sea aterradora, es lo que se debería esperar de un Dios santo y poderoso como Él. Eso es lo que dice este libro de las Crónicas de Narnia. Sentir miedo de encontrarte con un león es algo normal, es lógico. El problema es si eres amigo o enemigo de ese león. El problema es si hayas favor ante la bondad de ese león o hayas su juicio. Te encuentras con su justicia estableciendo su condena. Quiero leerles un pasaje que puede responder esta pregunta de ¿estás preparado para encontrarte con la justicia de Dios? ¿Qué harás cuando te encuentres con la justicia de Dios? Porque como dije hace un momento, la respuesta está en las Escrituras. Quiero leer para ustedes Romanos capítulo 3, versos 21 al 26, que es un pasaje que habla de la justicia de Dios. ¿Y cómo puedes hacer que pese a que sea algo aterrador para ti, puedas tener confianza y seguridad de que vas a hallar favor en su justicia? Dice así, pero ahora, si la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados
pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. No se trata de decir me voy a portar bien. No se trata de decir voy a ser mejor que los peores de la sociedad. No se trata de decir voy a hacer cosas para ganarme el favor de Dios. Se trata de reconocer que solo puedes hallar justicia a tu favor de parte de Dios cuando reconoces que esa justicia es a través de Jesucristo, de su sacrificio, de su ofrenda, de que Él se dio a sí mismo para que tú puedas tener vida. No hay otra manera de que esa justicia aterradora sea para beneficio tuyo, sino reconociendo que Jesucristo es el Señor, sino reconociendo que solo en Él puedes tener vida, sino reconociendo que solo en Él puedes ser parte de esa asamblea de la que habla este pasaje, de la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Esos fueron inscritos por la sangre que habla con más fuerza que la de Abel, tomando palabras del mismo pasaje. Así que tienes dos opciones para que puedas cumplir dos pasajes que no había mencionado hasta ahora. Y son los versos 28 y 29, que dicen así: así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esos dos pasajes resumen toda la idea del capítulo 12 de la exhortación, y es: si tú quieres recibir ese reino, tienes que aceptar lo que dice Romanos 3 del 21 al 26, que Dios es justo y es el que justifica a través del sacrificio de Jesucristo. No hay otra manera. No hay otra manera. Solo cumples el verso 28 de recibir ese reino, de ser agradecido, de adorar con gratitud como a Dios le agrada y de tener un verdadero temor reverente ante su justicia, si Jesucristo es tu Señor. Solo puedes hacerlo. Así que tienes dos opciones: ignoras a Jesús y prepárate para rendir cuentas ante Él, o arrepiéntete y entrega tu vida a Él. Solo tienes esas dos opciones. No hay intermedios. No sirven hacer caricaturas de la justicia de Dios. No sirve decir yo hago un poquito de esto y un poquito de ello y con eso me basta. O tomas a Jesús como tu Señor y pides que Él sea el mediador, que Él sea el que perdone tus pecados, que su sacrificio sea lo que agrada a Dios. O fracasas intentando que por tu esfuerzo ganes el favor de Dios. Piensa en esas dos cosas. O rechazas a Dios y asumes las consecuencias, o entregas a Él tu vida. Antes de orar y pensando en esta idea, y anhelo de todo corazón que tu opción sea arrepentirte y entregar tu vida a Él, quiero dejarte una tarea y quiero que sea algo que te ayude a seguir entendiendo la justicia de Dios y tu posición ante ellas. Y es leer dos secciones juntas en el libro de Romanos, para que medites, pienses, si aún tienes dudas y dices, pero es que yo soy bueno, pero es que yo no soy tan malo comparado con otros. Lee Romanos 1, 18 al 32, y luego lee Romanos 2, del 1 al 16. Ahí se expresa muy claramente esta idea. Nuestra justicia no es suficiente. Necesitamos obedecer a Dios. La justicia que aterra es la justicia de Dios, pero también es una justicia en la que podemos encontrar refugio y esperanza si vamos a Jesucristo. Romanos 1 del 18 al 32, Romanos 2 del 1 al 16, y puedes
terminar con ese pasaje que leí hace un momento, Romanos 3 del 21 al 26. Esos 3 pasajes que recuerdan cómo debes prepararte y cómo debes entender la justicia de Dios. Déjame orar para terminar. Señor, gracias porque aunque no podemos hacer nada, Señor, para no tener miedo ante tu justicia, para no tener terror, Señor, podemos descansar, Señor, en que en tu Hijo, en el sacrificio de Cristo, podemos encontrar vida y encontrar un juicio favorable para nosotros. Porque esa justicia, esa ira, eso aterrador de tú poniendo las cosas en orden y retribuyendo el pecado, ya fue pagado en el sacrificio de Jesús en la cruz. Y esa es la confianza, Señor, que invita a adorarte y obedecerte, Señor. Te doy gracias, Señor, porque podemos verte a ti obrando con justicia, dándonos un Salvador, que es la única manera en la que podemos llegar a esa Jerusalén celestial y estar en esa asamblea gozosa, porque por nuestros medios, por nuestras formas no podríamos. Y Señor, quiero pedirte también por aquellos que aún no han decidido, aquellos que no han puesto su corazón en Cristo, aquellos que no han dicho y no han reconocido que ellos no pueden y que siguen insistiendo en que pueden retener cosas y pueden hacer cosas para agradarte a ti, Señor. Te pido por ellos, Señor. Convéncelos, Señor, de que nuestro esfuerzo no es nada, Señor, porque tu juicio y tu justicia no se basa en lo que nosotros hacemos, sino en quién eres tú. Y tú eres indudablemente más perfecto y más grande que nosotros. Y aún nuestras mejores obras son nada comparado contigo, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos y ayuda a los que no lo han entendido a entenderlo, Señor. Que tu palabra nos ilumine, Señor, y que el terror que produce tu grandeza, tu justicia, nos lleve siempre al arrepentimiento y a la fe en ti. Te lo pido, Dios, en tu nombre santo. Amén. Gracias por este tiempo y que el Señor te bendiga y que tengas un excelente inicio de semana. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer.
Es una bendición que podamos contar con un Dios justo, aterradoramente justo, pero que es bueno. Te invito a que ores conmigo ya finalizando este tiempo y que la bendición de Dios sea con nosotros en esta semana que comienza, que podamos vivir agradecidos de su justicia y celebrar cada día de esta semana su amor y su sacrificio por nosotros. Padre Santo, Señor, gracias, muchísimas gracias por esa justicia que nos da vida, justicia para salvación. Te pido, Señor, que esta semana que inicia podamos caminar a la luz de esa justicia, gozosos, temerosos sí, Señor, pero con temor reverente, celebrando, Señor, tu salvación, tu amor y tu cuidado por nosotros. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, porque tu justicia es eterna. Gracias, Señor, porque podemos confiar en tu bondad. Bendícenos en la semana, Señor, bendice nuestras familias, bendice todo lo que emprendamos y que podamos experimentar tu gracia y tu cuidado en nuestras vidas. Te lo pido a ti, oh Dios eterno. Amén. Nos vemos el domingo entrante y recuerda que en semana te puedes conectar a través de nuestros tiempos de rebaño o en los tiempos de la Biblia en casa, los lunes, los miércoles y los viernes. Dios te bendiga, nos vemos el domingo entrante y espero que nos conectemos durante la semana.